Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana, libro cuarto, ya este es el último libro, Compañía de Dios de 1536. Libro cuarto, que se titula también de la Iglesia, se centra en la naturaleza, estructura y función de la Iglesia dentro de la vida cristiana. Tras haber explorado en los libros anteriores la obra de la salvación en Cristo, la fe, la justificación y la santificación, Calvino dedica este último libro a la comunidad de creyentes, señalando que la iglesia es el contexto en el que se recibe y vive esta salvación. Para Calvino, la iglesia no es simplemente una institución humana o una organización social, es el cuerpo de Cristo, una realidad espiritual donde Dios actúa por medio de la palabra y los sacramentos para edificar a los fieles. La iglesia es además la madre de los cristianos, pues es allí donde nacen y crecen en la fe. La importancia de la iglesia en la vida cristiana es tal que fuera de ella, según Calvino, no hay posibilidad de salvación. Veamos entonces lo que nos quiere decir Calvino en esta institución de la religión cristiana, libro cuarto, último libro. Bueno, libro cuarto, de los medios externos o ayudas de que Dios se sirve para llamarnos a la compañía de su Hijo Jesucristo y para mantenernos en ella. Capítulo primero, de la verdadera iglesia a la cual debemos estar unidos por ser ella la madre de todos los fieles. Calvino explica la importancia de la iglesia como la madre de todos los fieles y la necesidad de estar unidos a ella. Argumenta que debido a la fragilidad y debilidad humanas, los creyentes necesitan un apoyo externo para su fe. Y es la iglesia la que proporciona ese apoyo a través de la predicación del Evangelio y la administración de sacramentos. Por lo tanto, Dios ha establecido la iglesia como un medio para llevar la salvación a los suyos y como un refugio donde los fieles pueden crecer espiritualmente. La iglesia es presentada no solo como el lugar donde los cristianos son guiados por los primeros pasos de la fe, sino también como la que los cuida y gobierna hasta que alcanzan la madurez espiritual. En este sentido, la iglesia es descrita como la madre que cuida a los creyentes en su crecimiento, lo que refuerza la importancia de unidad dentro de ella. Insiste Calvino en que no es posible separar a Dios de su iglesia, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la comunidad de los elegidos. Además, Calvino explica que cuando en el credo de los apóstoles se afirma creemos en la iglesia, no solo se refiere a la iglesia visible, sino también a la iglesia invisible, que incluye a todos los elegidos de Dios, tanto los vivos como los muertos. Y esta iglesia invisible a menudo no se puede distinguir fácilmente en el mundo, ya que tanto los fieles como los infieles pueden coexistir en la iglesia visible. Sin embargo, los creyentes están llamados a permanecer en comunión con la iglesia, reconociendo que en su interior se encuentran los santos, y que aunque haya hipócritas, la iglesia sigue siendo el medio por el cual se administra la gracia de Dios. En relación con la iglesia visible, Calvino subraya que es esencial para la vida cristiana, ya que fuera de ella no hay perdón de pecados ni salvación. La iglesia es donde se predica fielmente la palabra de Dios y se administran los sacramentos conforme a la institución de Cristo, lo cual la distingue y la hace reconocible. Aunque haya imperfecciones o errores en la vida de algunos de sus miembros, los fieles no deben separarse de ella, ya que la predicación y los sacramentos son los medios principales por los cuales Dios se comunica con su pueblo. También Calvino habla del papel de los ministerios dentro de la iglesia, como la predicación y la enseñanza, que son esenciales para la edificación de los creyentes. Dios estableció a pastores y maestros con el propósito de guiar a los fieles hacia una mayor comprensión de la fe. A través de estos ministerios, los creyentes son instruidos, corregidos y llevados a la madurez espiritual. En cuanto a los pecados dentro de la iglesia, Calvino argumenta que siempre habrá pecadores entre los fieles, pero esto no justifica separarse de la iglesia, incluso si hay miembros que no viven de acuerdo con la fe que profesan. La iglesia sigue siendo el lugar donde se manifiestan las promesas de Dios. Los fieles deben confiar en que Dios es quien, al final, juzgará a los justos y a los injustos, y que la santidad de la iglesia no se verá afectada por los pecados de algunos miembros. Finalmente, Calvino señala que el perdón de los pecados es un beneficio continuo que se otorga dentro de la iglesia.
Este perdón no es solo un evento único que ocurre en el bautismo, sino que los creyentes necesitan el perdón a lo largo de toda su vida. La iglesia tiene el ministerio de las llaves, es decir, la autoridad para proclamar el perdón de los pecados, y los creyentes deben permanecer en la comunión de la iglesia para gozar de este beneficio. Concluye Calvino que al alejarse de la iglesia hay un acto de grave peligro espiritual, ya que es dentro de ella donde se encuentra la gracia. Capítulo 2. Comparación de la falsa iglesia con la verdadera. Aun cuando existan errores menores en la moralidad de algunos miembros, mientras la doctrina central del cristianismo se mantenga intacta, esa comunidad sigue siendo la iglesia. Sin embargo, cuando las mentiras y falsedades atacan los pilares fundamentales de la doctrina, como la correcta enseñanza sobre Cristo y los sacramentos, la iglesia se desvanece, comparándose con un cuerpo que al perder la vida deja de ser lo que era. Calvino sostiene que cuando la iglesia abandona la verdad de Cristo y corrompe los sacramentos, deja de ser la iglesia de Dios. Y así, si la verdadera iglesia es la columna y baluarte de la verdad, cualquier comunidad que mantenga falsedades en su enseñanza no puede ser considerada iglesia genuina. Desde esta perspectiva critica duramente a quién va a ser, al papado, señalando que bajo su gobierno la claridad de la doctrina cristiana ha sido sustituida por mentiras y supersticiones. Según Calvino, en lugar de preservar la verdadera fe, el papado ha introducido la idolatría y el sacrilegio, particularmente en la práctica de la misa, y ha desvirtuado la enseñanza cristiana. Por ello no es necesario que los verdaderos cristianos permanezcan bajo la autoridad papal, pues hacerlo sería participar en prácticas impías y corruptas. Calvino también aborda la defensa que los papistas hacen de su iglesia basada en la sucesión apostólica. Refuta la idea de que la sucesión de obispos garantice la autenticidad de una iglesia, argumentando que la verdadera sucesión no es de personas, sino de la doctrina. Los papistas apelan a la historia de la iglesia en Roma y a la continuidad de los obispos desde los apóstoles, pero Calvino señala que esta sucesión es vacía si no se conserva la enseñanza apostólica. Hace una comparación con los judíos en tiempo de los profetas, quienes a pesar de contar con el templo y los ritos ordenados por Dios, corrompieron su adoración con idolatría y supersticiones. De igual manera, la iglesia papal puede haber mantenido una sucesión externa, pero ha perdido el contenido espiritual que realmente define a la iglesia de Cristo. Calvino utiliza la imagen de los profetas del Antiguo Testamento para justificar la separación de los reformadores de la iglesia católica. Al igual que los profetas se opusieron a la corrupción en Israel y Judá, los reformadores se vieron obligados a romper con una iglesia que ha traicionado la verdad de Cristo. Afirma que aunque los papistas acusan a los reformadores de ser herejes y cismáticos, la verdadera ruptura no es con la iglesia de Cristo, sino con una asamblea corrompida que ha abandonado la verdad. Calvino reconoce que a pesar de la depravación del papado, todavía pueden existir algunos vestigios de la iglesia verdadera en la iglesia católica. Y esto se debe a que Dios, en su misericordia, ha permitido que ciertos elementos como el bautismo permanezcan válidos. Sin embargo, la estructura y el gobierno de la iglesia papal están tan contaminados que ya no pueden ser reconocidos como legítimos. Concluye el capítulo Calvino diciendo que aunque el papado ha corrompido muchas cosas, el pueblo de Dios no ha sido completamente destruido y todavía existen restos de la iglesia verdadera dentro de ese sistema, pero enfatiza que debido a la doctrina ha sido destruida. Capítulo 3. De los doctores y ministros de la iglesia, su elección y oficio. Calvino describe el orden que Dios ha establecido para el gobierno de la iglesia mediante el ministerio humano. Y aunque Dios tiene el control y gobierno total, se sirve de hombres para comunicar su voluntad y ejercer su gobierno en el mundo, tal como un obrero utiliza herramientas para cumplir su tarea. Esta estructura no implica que Dios delegue su autoridad, sino que actúa a través de los hombres elegidos como sus embajadores. Y esto, además de mostrar la importancia de los seres humanos en la obra de Dios, sirve para ejercitar la humildad de los fieles al acostumbrarse a obedecer la palabra de Dios, predicada por seres humanos, a veces inferiores en dignidad. Uno de los motivos de utilizar el ministerio humano es mantener la caridad fraterna entre los miembros de la iglesia, pues los fieles necesitan recibir instrucción de los pastores, quienes les enseñan y guían. A través de este ministerio se distribuyen las gracias que Jesucristo otorga a la iglesia, y mediante los ministros de la palabra, la iglesia se edifica y se mantiene unida en la fe.
La necesidad del ministerio es tan vital para la Iglesia como el sol y el alimento para la vida física. Calvino también resalta la dignidad de los ministerios de la palabra, mostrándolos como esenciales para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros mencionados en la carta a los Efesios cumplen diversas funciones dentro del ministerio. Aunque los apóstoles, profetas y evangelistas fueron necesarios al principio para establecer la iglesia, los pastores y doctores son los encargados de continuar su labor en todas las épocas. Los pastores en particular tienen la misión de predicar el evangelio y administrar los sacramentos siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Finalmente, Calvino explica la importancia de la vocación y la elección de los ministros. La iglesia, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, debe asegurarse de que los que son llamados a ser pastores estén bien preparados y dotados de las cualidades necesarias para cumplir su oficio. La elección de los ministros debe realizarse con la participación del pueblo, guiada por los pastores para garantizar que la selección sea justa y legítima. Además, se menciona la ceremonia de la imposición de manos como símbolo de consagración de los nuevos ministros, una práctica observada desde los tiempos apostólicos. Capítulo 4. Estado de la Iglesia primitiva y modo de gobierno usado antes del Papa. Calvino examina el modo en que la Iglesia primitiva fue gobernada antes de la aparición del papado, basado en la enseñanza de la palabra de Dios. La Iglesia antigua se ajustó a los preceptos bíblicos, acomodando su estructura de gobierno con 3 clases de ministros: presbíteros, diáconos y aquellos dedicados a la enseñanza. Los obispos eran elegidos entre los presbíteros y su función era más de orden y disciplina que de autoridad superior, actuando como presidentes en consejos para evitar desórdenes. El título de obispo se introdujo para mantener el orden y evitar discusiones, pero no implicaba que los obispos tuvieran una autoridad mayor sobre los presbíteros. Los padres de la Iglesia primitiva reconocían que esta estructura surgió por necesidad y no como una institución divina. San Jerónimo menciona que en Alejandría, desde el tiempo de San Marcos, los presbíteros elegían a uno de entre ellos para presidir. En cuanto a la enseñanza y los sacramentos, tanto los obispos como los presbíteros compartían estas responsabilidades, excepto en Alejandría, donde se impidió a los presbíteros predicar tras las revueltas causadas por Arrio. Era común que los obispos fueran activos en la predicación y se consideraba que quienes no lo hacían no cumplían su misión. San Gregorio, por ejemplo, afirmaba que un obispo que no predicaba estaba muerto. A medida que las diócesis crecían, se crearon arzobispos y patriarcas para mantener la disciplina y manejar casos complejos que no podían resolver a nivel local. Sin embargo, estos títulos no indicaban un cambio en el tipo de gobierno eclesiástico, que seguía apegado a la estructura original basada en la palabra de Dios. En lo que respecta a los diáconos, su función original de gestionar las limosnas y bienes de la iglesia se mantuvo intacta durante mucho tiempo. Los bienes se distribuían entre los pobres y los ministros con la supervisión de los obispos. Los subdiáconos ayudaban a los diáconos en su labor, y los arcedianos surgieron cuando el aumento de bienes exigió una mayor supervisión. La Iglesia primitiva también regulaba el uso de los bienes eclesiásticos con gran cuidado. San Ambrosio y otros obispos insistían en que los bienes de la Iglesia pertenecían a los pobres. En tiempos de necesidad, incluso los ornamentos sagrados se usaban para socorrer a los necesitados, como en el caso de Acacio de Amida, que vendió los cálices para alimentar a los pobres. La prioridad era siempre el bienestar de los fieles, y se consideraba sacrilegio que los clérigos tomaran bienes destinados a los pobres si ya tenían lo necesario para vivir. En cuanto a la formación del clero, los jóvenes que deseaban servir en la iglesia eran admitidos como clérigos, una posición de preparación para futuros ministros. Se les entrenaba en tareas menores como abrir y cerrar los templos, para luego avanzar en sus responsabilidades. La iglesia se aseguraba de que estuvieran bien formados antes de asumir roles importantes como el de presbítero o diácono. Respecto a la elección de los ministros, al principio se requería el consentimiento del pueblo para cualquier nombramiento. San Cipriano, por ejemplo, destacaba la importancia de consultar a la comunidad antes de cualquier decisión. Sin embargo, con el tiempo, el clero asumió un papel más preponderante en las elecciones, especialmente en la designación de obispos. A pesar de ello, el consentimiento del pueblo seguía siendo esencial para la elección de presbíteros y obispos. Finalmente, la ordenación de ministros se realizaba con la imposición de manos, que era una ceremonia que los apóstoles tomaron de la tradición judía también.
Y esta práctica, acompañada de la presencia de obispos y de un examen riguroso de las doctrinas y costumbres del elegido, aseguraban la legitimidad de los nuevos ministros. Capítulo quinto. Toda la forma antigua del régimen eclesiástico ha sido destruida por la tiranía del papado. En este capítulo, crítica y duramente, Calvino señala la corrupción del régimen eclesiástico bajo el papado en contraste con la pureza del gobierno eclesiástico de la iglesia primitiva. Se expone cómo la jerarquía papal ha distorsionado la forma original de elegir y ordenar a los ministros y cómo ha degenerado en un sistema de opresión y abuso. A lo largo del capítulo se hace una comparación entre las prácticas eclesiásticas actuales y las de la iglesia primitiva, revelando cómo el papado ha pervertido los principios originales. Elección de los obispos. Comienza criticando la elección de los obispos de la Iglesia romana, señalando que actualmente los obispos no son seleccionados por su doctrina, sino por su habilidad en asuntos jurídicos y administrativos, algo muy alejado del espíritu de la Sagrada Escritura. A menudo los obispos son seleccionados sin considerar su idoneidad moral o doctrinal, e incluso se elige a niños como obispos, lo que es considerado una aberración. Además, el pueblo ha sido completamente despojado de su derecho a participar en las elecciones de sus pastores, algo que era común en la Iglesia antigua. En segundo lugar, falta de examen y aprobación popular. La elección de los obispos, que antiguamente requería el consentimiento del pueblo, ahora está en manos de los canónigos, que otorgan los cargos a quienes desean sin permitir que el pueblo participe en el proceso. Se critica esta práctica como una violación directa de la tradición de la iglesia primitiva, en la que el consentimiento popular era fundamental para la elección de los obispos, como lo recomendaba San Cipriano y otros padres de la iglesia. Abusos en la elección de presbíteros y diáconos. En cuanto a la elección de los presbíteros y diáconos, se denuncia que no se les elige para enseñar, sino para realizar rituales, sin cumplir el verdadero ministerio que les fue asignado por la Escritura. Los presbíteros son ordenados sin un lugar de servicio específico y se omiten los exámenes rigurosos y el consentimiento popular que eran esenciales también en la iglesia primitiva. Cuarto, simulación en la colación de beneficios. La colación de beneficios es señalada como un sistema corrupto, donde los cargos eclesiásticos son otorgados como recompensa por servicios o favores personales, lo que recuerda a la práctica de la simonía condenada por la iglesia. ¿Qué era la simonía? Nosotros habíamos visto en algunos podcasts atrás la simonía a propósito de la obra de Martín de Azpilcueta, un filósofo de la escuela de Salamanca, uno de los primeros. Y la simonía consistía en una práctica que consistía en comprar cargos eclesiásticos. Pero la historia de la simonía va mucho más allá. Se trata de Simón el Mago. La Biblia nos cuenta, me parece que en Hechos, no estoy muy seguro, que había un mago llamado Simón. Y este mago, hacía trucos de magia, por supuesto, y todos quedaban asombrados con estos trucos. Pero una vez vio a dos apóstoles realizar milagros. Y él dijo ahí, aquí está la verdadera magia. O sea, lo que yo hago comparado con ellos no es nada. Y lo siguió a estos dos apóstoles. Y cuando estos dos apóstoles estaban bautizando, Simón se les acercó y para ser bautizado él también, les mostró una moneda de oro a los apóstoles y les dijo, yo también quiero tener esos poderes que ustedes tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la simonía, intercambiar bienes, cargos por dinero. Esto es lo que dio también pie a lo que se llamó la querella de las investiduras, que era bastante similar. Muchas veces se acumulan beneficios en manos de personas no aptas, lo que lleva a que se compren o intercambien como mercancía. Eso es lo que criticaba Calvino. Acumulación de beneficios. Se critica duramente la acumulación de beneficios eclesiásticos, señalando que es común que una sola persona controle varios cargos, a menudo sin poder atender ninguno de ellos. Y esto demuestra que el sistema actual está completamente alejado del ideal apostólico de los verdaderos pastores que debían guiar y enseñar a su rebaño. Sexto, corrupción de los sacerdotes y su ministerio. Tanto los sacerdotes monásticos como los seculares
son señalados por su falta de cumplimiento de las responsabilidades propias. En lugar de enseñar o administrar los sacramentos, muchos se dedican a actividades irrelevantes como cantar misas o realizar rituales vacíos, ignorando por completo la necesidad de guiar espiritualmente a sus comunidades. Séptimo, los canónigos y otros eclesiásticos. Los canónigos, deanes, capellanes y otros que viven de los ingresos eclesiásticos son criticados por no cumplir con las funciones que la Iglesia antigua esperaba de ellos. No predican, no administran la disciplina y no ejercen el ministerio de los sacramentos. En cambio, se dedican a ceremonias vacías y ostentosas, alejados del deber pastoral. Octavo, falta de residencia de obispos y párrocos. Se critica a los obispos y párrocos por no residir en sus parroquias, algo que es considerado esencial en la iglesia primitiva. Muchos no visitan sus iglesias salvo para recolectar las rentas, lo que muestra una competencia con respecto a otros pastores y una completa desconexión entre el pastor y su rebaño. Noveno, justificación de la jerarquía papal. Se refuta el argumento de que el poder de los obispos y el papado es una continuación de la jerarquía apostólica. Calvino señala que la actual jerarquía eclesiástica es una caricatura de la iglesia primitiva, ya que se basa en el poder y la pompa, en lugar del servicio y la humildad que caracterizan a los apóstoles y los primeros ministros de la iglesia. Vamos con el capítulo sexto, el primado de la sede romana. Aquí Calvino cuestiona la legitimidad del primado de la sede romana y la idea de que el Papa es la cabeza necesaria para la unidad de la Iglesia Católica. Se argumenta que dicha pretensión no tiene fundamento en la institución de Jesucristo ni en la práctica de la Iglesia primitiva. A través de un análisis detallado se pone en duda esta afirmación de que la autoridad del Papa provenga directamente de Cristo, como sostienen los defensores del papado. En primer lugar, aborda la analogía que hacen los papistas entre el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento y el papado. Sin embargo, esta comparación se rechaza, porque Calvino argumenta que el sacerdocio levítico era una figura de Jesucristo y que con la venida de Cristo este sacerdocio fue transferido a él. Por lo tanto, no hay justificación para que el Papa asuma un rol equivalente en la Iglesia moderna, ya que Cristo es el único mediador y no necesita un vicario en la tierra. Otro aspecto clave es la interpretación de Mateo 16, 18 al 19, donde Cristo le dice a Pedro que sobre esta roca edificará su iglesia y le entrega las llaves del reino de los cielos. Los papistas interpretan esto como la designación de Pedro como cabeza de la Iglesia universal. Sin embargo, el autor sostiene que este pasaje no confiere a Pedro una autoridad especial sobre los demás apóstoles. De hecho, Pedro mismo exhorta a los presbíteros a que también apacienten el rebaño, lo que indica que el poder de atar y desatar era compartido entre todos los apóstoles. Calvino también analiza el concepto de las llaves del reino de los cielos, que los papistas interpretan como un símbolo de la autoridad exclusiva del Papa. No obstante, Calvino aclara que las llaves representan el poder de predicar el Evangelio y reconciliar a los hombres con Dios en una tarea común a todos los apóstoles y no exclusiva de Pedro. Por lo tanto, aquí Calvino enfatiza que la verdadera autoridad reside en Cristo y que el poder de los apóstoles fue compartido por igual entre ellos. Se discute que la idea que Pedro fue el primer obispo de Roma y que por ello la sede romana debe tener primacía sobre toda la iglesia. Pero Calvino rechaza esta noción, señalando que no hay evidencia concluyente de que Pedro haya sido obispo de Roma durante mucho tiempo. Además argumenta que aunque Pedro tuviera alguna preeminencia entre los apóstoles, esto no justifica que sus sucesores en Roma asuman un rol de autoridad suprema sobre todas las iglesias del mundo. Capítulo séptimo. Origen y crecimiento del papado hasta su grandeza actual y la opresión de la libertad de la iglesia. Calvino expone la evolución histórica del papado desde su inicio hasta convertirse en la poderosa institución que oprimió la libertad de la iglesia y distorsionó la equidad. Cuestiona la legitimidad del primado de la sede romana, comenzando por el hecho de que en los concilios antiguos el obispo de Roma no ocupaba una posición superior a los demás. En el concilio de Nicea, por ejemplo, el obispo de Roma solo fue reconocido como uno de los patriarcas, pero sin ejercer una autoridad universal.
Los representantes enviados por el Papa ni siquiera ocuparon los primeros lugares, lo que indica que no se le reconocía como cabeza de la Iglesia. A lo largo de la historia, Roma intentó ganar autoridad mediante sutiles manipulaciones, como se evidencia en el Concilio de Éfeso, donde el obispo de Alejandría actuó como representante del Papa para elevar la dignidad de la sede romana. Sin embargo, los papas no siempre presidieron los concilios, como en el caso del Concilio de Calcedonia, donde el Papa León presidió solo por concesión especial del emperador, lo que demuestra que su preeminencia no era un derecho. Calvino también explora cómo la sede romana fue ganando poder político y religioso, aprovechándose de los conflictos y divisiones en otras regiones. Por ejemplo, durante las controversias arrianas, los fieles orientales buscaron el apoyo de Roma para resistir a sus enemigos, lo que permitió al papado acumular prestigio. Sin embargo, este poder fue creciendo principalmente porque Roma se convirtió en refugio de aquellos que buscaban escapar de la disciplina de sus propias iglesias. Con el tiempo, el papado comenzó a asumir una jurisdicción que nunca antes había tenido, limitando la autoridad de los obispos metropolitanos y usando la influencia romana para invertir en la elección de obispos en otras provincias. Esta intervención fue posible en parte porque Roma era vista como un lugar de referencia espiritual, pero también se debió a la ambición de los papas, quienes no dudaban en utilizar cualquier recurso para consolidar su poder. Calvino señala que mientras la Iglesia permaneció pura, el obispo de Roma era considerado igual a los demás, sin privilegios especiales. Sin embargo, con el declive del imperio y el aumento de la confusión política, el papado aprovechó la situación para erigirse como la cabeza de la cristiandad, y este crecimiento fue facilitado por el colapso de las estructuras políticas y la falta de resistencia por parte de otros obispos, quienes por ignorancia o negligencia no supieron o no quisieron frenar la creciente tiranía de Roma. Finalmente, se destaca que los mismos líderes eclesiásticos como Gregorio Magno y San Bernardo reconocieron los peligros de la ambición papal y condenaron la arrogancia de la sede romana. Sin embargo, el papado continuó expandiendo su poder, incluso falsificando documentos y manipulando la historia para justificar sus pretensiones. El capítulo concluye que el papado actual es el resultado de una acumulación de poder injustificada y contraria a los principios originales de la Iglesia, convirtiéndose así en una institución opresiva y corrupta. Capítulo 8. Potestad de la Iglesia para determinar dogmas de fe, desenfrenada licencia que el papado ha usado para corromper toda la pureza de la doctrina. Calvino aborda entonces el tema de la potestad de la Iglesia. La única autoridad legítima que tiene la Iglesia proviene de la palabra de Dios y debe estar sujeta a ella, lo que excluye la creación de dogmas o doctrinas nuevas fuera de lo revelado en las Escrituras. La autoridad espiritual de la Iglesia reside en sus ministros, quienes deben ser fieles servidores de Cristo al exponer su palabra y no añadir nada que no haya sido revelado. Calvino critica la pretensión del papado y los concilios universales de ser infalibles, argumentando que esta es una tiranía que corrompe la doctrina cristiana. El concilio, bajo la dirección de los obispos, ha formulado dogmas que, según Calvino, no tienen fundamento en la palabra de Dios y que exigen una fe implícita por parte de los fieles. Para él es inaceptable que la Iglesia se arrogue la autoridad para hacer nuevos artículos de fe, ya que esto entra en conflicto con la naturaleza de la doctrina revelada por Cristo, quien es el único maestro de la Iglesia. Calvino afirma que la única fuente de la verdad es la Escritura y que tanto los profetas como los apóstoles enseñaron conforme a ella. La Iglesia debe conformarse a esta regla y cualquier intento de ampliar su autoridad fuera de la palabra de Dios es un error. Además, desmiente la idea de que Cristo permitió a sus discípulos añadir cosas nuevas a su enseñanza, señalando que todo lo que los apóstoles enseñaron ya estaba contenido en las Escrituras. Finalmente concluye que la autoridad de la Iglesia es verdadera solo cuando se limita a la administración de la palabra de Dios y se opone a la invención humana. Calvino rechaza los ejemplos que los defensores de la autoridad ilimitada de la Iglesia citan, como el bautismo infantil o la definición de la consustancialidad de Cristo con el Padre en el Concilio de Nicea, y los ve como justificaciones incorrectas que se apartan de la pureza doctrinal de la Escritura. Capítulo 9. Los concilios y su autoridad. Calvino entonces aborda los concilios y la autoridad de la Iglesia. Señala que aunque reconociera la autoridad que algunos atribuyen a la Iglesia, esto no justifica que dicha autoridad se aplique automáticamente a los concilios o al papado.
Calvino aclara que su crítica hacia los concilios no significa que los desprecie. De hecho, reverencia a los concilios antiguos siempre que estos no resten autoridad a Cristo. Explica que la verdadera autoridad de un concilio reside en que esté convocado en el nombre de Cristo, lo que significa que sus decisiones deben estar basadas en la palabra de Dios y no en invenciones humanas. Rechaza a aquellos concilios que han decretado cosas fuera de la Escritura, afirmando que Cristo no está presente en tales reuniones. Calvino argumenta que no puede confiarse en decisiones que no estén respaldadas por la palabra de Dios y que no es suficiente la simple reunión de obispos para garantizar la presencia del Espíritu Santo. Calvino refuta la idea de que la verdad de la Iglesia depende exclusivamente de los concilios y sus pastores, citando ejemplos bíblicos en lo que los líderes religiosos cayeron en el error, como ocurrió en tiempo de los profetas. Señala que el mismo Espíritu Santo, a través de los apóstoles, predijo que falsos maestros surgirían dentro de la Iglesia. Para él, los concilios deben ser examinados a la luz de la Escritura para determinar su legitimidad, ya que la autoridad de los pastores no está garantizada por el simple hecho de ocupar ese cargo. Aunque admite que los concilios tienen una función legítima en la definición de la doctrina, Calvino sostiene que deben ser elevados y evaluados con prudencia y que no todos los concilios son igualmente confiables. Acepta y respeta los concilios antiguos como el de Nicea y Calcedonia, que se centraron en refutar herejía y preservar la pureza doctrinal. Sin embargo, critica la degeneración de los concilios más recientes, donde los intereses personales y las decisiones mayoritarias han prevalecido sobre la verdad. Critica además la posición católica de atribuir a los concilios el poder exclusivo de interpretar también las escrituras y de crear nuevas doctrinas. Para él, la interpretación de la escritura debe someterse siempre a la palabra de Dios y no puede considerarse legítima si contradice lo que ya está claramente revelado en las escrituras. Capítulo 10. Poder de la Iglesia para dar leyes y la tiranía del papado sobre las conciencias. En este capítulo, Calvino aborda el poder que la Iglesia se atribuye para dictar las leyes y comienza cuestionando si es legítimo que la Iglesia imponga leyes espirituales que ataquen la conciencia de los creyentes. Según él, muchas de las leyes impuestas por el papado no solo oprimen las conciencias, sino que también violan la libertad que Cristo otorgó a los fieles. Estas leyes se presentan como necesarias para la salvación cuando en realidad son invenciones humanas que carecen de fundamento de la palabra de Dios. Calvino señala que la libertad espiritual dada por Cristo es fundamental para la fe y que los intentos de imponer observancias humanas como si fueran necesarias para la salvación constituyen un asalto al reino de Dios. Las leyes de la Iglesia romana, muchas de las cuales son imposibles de cumplir plenamente, atormentan a las conciencias de los infieles, sumiéndolos en ansiedad y miedo de no estar a la altura de lo que se les exige. Uno de los puntos claves que destaca es que, aunque San Pablo en Romanos 13 manda obedecer a las autoridades por motivos de conciencia, esto no implica que todas las leyes humanas afecten directamente al ámbito espiritual. Las leyes políticas y civiles tienen un propósito diferente y no deben interferir en la relación directa que los fieles tienen con Dios. La conciencia de los fieles debe regirse por la palabra de Dios, no por los mandatos arbitrarios de hombres que se presentan como pastores, pero actúan como tiranos. Calvino critica la multitud de leyes eclesiásticas impuestas por el papado, muchas de las cuales no solo son innecesarias, sino también perjudiciales, ya que distorsionan el verdadero culto a Dios. Afirma que la única forma legítima de vida es la ley del Señor, y que cualquier intento de añadir algo a esta ley es una arrogancia que debe ser rechazada. El autor subraya que los obispos y pastores no tienen derecho a imponer leyes fuera de la palabra de Dios, ya que eso constituiría una usurpación de la autoridad que pertenece solo a Dios. También denuncia que las leyes de la Iglesia romana conducen a los fieles a un tipo de judaísmo y paganismo, alejándonos de la sencillez del Evangelio. A través de ejemplos de las Escrituras, Calvino refuerza su argumento de que las ceremonias y tradiciones humanas, cuando se presentan como esenciales para la salvación, son contrarias a la verdadera adoración en espíritu y en verdad que Cristo enseñó. Las ceremonias deben ser pocas, simples y claramente enfocadas en Cristo, no enredadas en un sinfín de rituales que desvían la atención del verdadero mensaje del Evangelio. En última instancia, entonces, Calvino aboga por una iglesia que mantenga el orden y la disciplina, pero que lo haga dentro de los límites que establece las Escrituras. Las observancias y ceremonias son útiles en la medida en que fomentan la piedad y caridad entre los creyentes, pero no deben ser impuestas como necesarias para la salvación. La libertad cristiana es fundamental y cualquier intento de oprimir
esa libertad, mediante tradiciones humanas, debe ser rechazado ya que atenta contra la soberanía de Cristo sobre su iglesia. Capítulo 11. Jurisdicción de la iglesia y abusos de la misma en el papado. La jurisdicción es fundamental para mantener el orden en la iglesia. Se establece una clara distinción entre la potestad eclesiástica y la civil, resaltando que la iglesia debe contar con un orden espiritual que garantice la corrección de las costumbres. La potestad de las llaves, otorgada por Cristo a su iglesia, otorga el poder de disciplinar y excomulgar cuando sea necesario. Se menciona que el poder de las llaves incluye tanto la predicación como la disciplina, diferenciando estos dos aspectos. La excomunión como medida disciplinaria no busca una condena perpetua, sino la corrección de los pecadores para que se arrepientan. En este sentido, se establece que la Iglesia tiene la potestad de juzgar a sus miembros conforme a la ley de Dios. El abuso de este poder por parte de la Iglesia romana es criticado, ya que se argumenta que Roma ha distorsionado la jurisdicción espiritual con fines de poder temporal. Además, resalta la importancia de distinguir entre los poderes espirituales y civil, afirmando que la disciplina eclesiástica debe ser manejada por un consejo de ancianos y no por una sola persona. Finalmente, se condenan los abusos cometidos por los pontífices que han usurpado la potestad civil y la espada, apartándose del verdadero papel que Cristo les asignó. La institución de los oficiales y la corrupción del sistema judicial eclesiástico son presentadas como ejemplos de estos abusos que han distorsionado el papel original en la iglesia de la sociedad. Capítulo 12. De la disciplina de la iglesia, cuyo principal uso consiste en las censuras y en la excomunión. En este capítulo se aborda la disciplina eclesiástica enfatizando su importancia para el buen funcionamiento. La disciplina, comparada con los nervios de la iglesia, es necesaria para mantener el orden y la cohesión. Su base radica en el poder de las llaves y su jurisdicción espiritual, que abarca tanto al clero como al pueblo. La disciplina se aplica a todos los miembros de la iglesia, aunque se distingue entre el clero y el pueblo. Calvino subraya que, sin disciplina, la iglesia caería en el caos comparándola con una sociedad o familia sin normas. La doctrina, por lo tanto, es fundamental para la iglesia, pero debe ir acompañada de correcciones y amonestaciones para que tenga un verdadero impacto en los fieles. Hay dos formas de amonestación, la privada y la pública. La primera implica advertir a un miembro de la iglesia en privado sobre sus faltas, mientras que la segunda se realiza cuando alguien rechaza repetidamente las amonestaciones privadas. Si alguien persiste en su pecado, Cristo ordena que sea llevado ante el juicio de la iglesia. Si la persona sigue sin arrepentirse, se debe proceder a la excomunión, que es la expulsión de la comunidad de los fieles. Se diferencia entre los pecados ocultos y públicos. Los primeros deben ser corregidos en privado, mientras que los públicos deben ser reprendidos abiertamente para evitar el escándalo entre la comunidad. San Pablo en sus cartas señala la necesidad de corregir los pecados públicos para que el ejemplo negativo no se propague entre los fieles. Capítulo 13. Los votos. Cuán temerariamente se emiten en el papado para encadenar miserablemente las almas. Se critica entonces el abuso de los votos en la iglesia, destacando cómo han oprimido y encadenado las almas al imponerse de manera irreflexiva y fuera de la palabra de Dios. Comienza lamentando Calvino cómo la libertad de la iglesia, comprada con la sangre de Cristo, ha sido subyugada por las tradiciones humanas. Los creyentes, en su deseo de parecer piadosos, crearon cargas adicionales a las impuestas por los falsos doctores, cavando fosas en las que ellos mismos caen al inventar votos que los atan más allá de los deberes comunes. Se denuncia como aquellos que, bajo título de pastores, profanaron el culto divino mediante leyes inicuas. Se expone que todo lo necesario para una vida piadosa ya está contenido en la ley de Dios, que requiere simplemente la obediencia a su voluntad. Por lo tanto, cualquier culto inventado por los hombres para ganar mérito ante Dios no es solo es inaceptable, sino que Él lo abomina. Los votos hechos al margen de la palabra de Dios no pueden obligar a las conciencias, pues carecen de fundamento en la fe. Un voto legítimo debe considerar tres cosas: a quién se hace el voto, quién lo emite y con qué intención. Se recalca que hacer votos sin plena certeza de su licitud es un acto temerario. Dios mira el corazón y por lo tanto lo que realmente importa
es la intención con la que se hace el voto. Se distinguen 4 tipos de votos: 2 relacionados con el pasado, la acción de gracias y la penitencia, y 2 con el futuro, para ser cuidadosos y para cumplir con el deber. Estos votos son legítimos siempre que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Calvino denuncia especialmente los votos monásticos, señalando que aunque los monjes antiguos vivían con austeridad, su vida era un ejercicio preparatorio para el servicio a la iglesia. En cambio, los monjes actuales se separan de la comunidad, crean un culto especial y se organizan en sectas que rompen la unidad de la iglesia. Además, acusa a los frailes de vivir ociosamente contrariamente al espíritu antiguo propio del monaquismo de aquellos tiempos. Calvino afirma que los votos emitidos sin fe o en ignorancia no obligan en conciencia y deben ser anulados, ya que Dios no acepta tales votos. También defiende a aquellos que abandonan los monasterios, señalando que son liberados por la gracia de Cristo de los lazos de superstición que los atan. Capítulo 14. Los sacramentos. Los sacramentos son definidos como señales externas con las que Dios sella en nuestra conciencia las promesas de su buena voluntad, ayudando a fortalecer nuestra fe débil. A su vez, los sacramentos son un testimonio de nuestra reverencia a Dios. San Agustín describe el sacramento como una señal visible de una cosa sagrada o una forma visible de una gracia invisible. El término sacramento tiene su origen en la traducción latina de la palabra griego misterio, usada para referirse a cosas divinas. En ese contexto, sacramento pasó a representar las señales que contienen una representación de realidades espirituales. Los sacramentos siempre deben estar precedidos por una promesa divina, actuando como confirmación de estas. Dios lo instituyó para ayudarnos, no porque su palabra necesite confirmación, sino porque nosotros somos seres limitados. Necesitamos signos visibles para sostener nuestra fe. Estos signos nos permiten ver lo espiritual a través de lo material. La unión de la palabra de Dios con el signo externo es lo que conforma un sacramento. No se trata de una fórmula mágica, sino de la predicación de la palabra que explica el significado del signo visible y fortalece la fe a quienes lo escuchan. Los sacramentos, además de confirmar las promesas divinas, sirven como sellos de forma similar a los sellos que validan documentos importantes. No añaden nada a la palabra, pero la reafirman y consolidan en nuestra conciencia. Capítulo 15. El bautismo. El bautismo es el signo que nos identifica como cristianos y nos une a la iglesia, injertándonos en Cristo para ser contados entre los hijos de Dios. Sirve tanto para fortalecer nuestra fe en Dios como para confesarla ante los demás. En primer lugar, el bautismo atestigua la remisión de nuestros pecados, ya que Dios promete que quienes crean y sean bautizados serán salvos. No es solo una señal externa, sino que confirma la promesa que todos nuestros pecados y nuestras faltas serán perdonadas y borradas. La Escritura apoya esta enseñanza, como lo expresa San Pablo al decir que la Iglesia es santificada en el lavamiento del agua por la palabra de la vida. San Pedro también afirma que el bautismo nos salva, no por el agua misma, sino por el poder purificador de la sangre de Cristo, que el agua representa. Esta unión entre la palabra y el agua nos da la certeza de nuestra purificación y regeneración en Cristo. El bautismo no solo perdona los pecados pasados, sino también los futuros, aunque algunos en la antigüedad posponían el bautismo hasta la hora de la muerte. Pero esto no es necesario, ya que el bautismo es válido para toda la vida. Debemos recordar constantemente nuestro bautismo cuando caemos en pecado, pues nos asegura el perdón y nos ofrece la pureza de Cristo. El bautismo también nos muestra nuestra mortificación y nueva vida en Cristo. San Pablo nos enseña que somos sepultados con Cristo en el bautismo para andar en una nueva vida, lo que significa que participamos de su muerte y su resurrección. De este modo somos exhortados a morir al pecado y vivir en justicia, sabiendo que hemos sido regenerados para una vida nueva. Además, el bautismo es un sacramento de penitencia. Aunque algunos creen que el perdón de los pecados posteriores al bautismo solo se obtiene a través de la penitencia, en realidad el bautismo tiene el poder de otorgarnos una continua remisión de los pecados, y la penitencia nos recuerda que el bautismo extiende su virtud durante toda nuestra vida, por lo que debemos renovar nuestra confianza en este sacramento cada vez que nos sentimos abrumados por el pecado. Finalmente, el bautismo atestigua nuestra unión con Cristo, garantizándonos que somos hechos partícipes de todos sus bienes. Al ser bautizados, somos revestidos de Cristo, lo que confirma nuestra unión con Él y nuestra filiación divina. El bautismo, aunque administrado en el nombre de la Trinidad, se cumple plenamente en Cristo, quien nos ha regenerado
y la vida nueva por su muerte y resurrección ha sido señalada. Capítulo 16. El bautismo de los niños. Este capítulo trata entonces sobre la defensa del bautismo de los niños, un tema controvertido en el tiempo de Juan Calvino, ya que algunos pensaban que la práctica no tenía fundamentos en la palabra de Dios. Calvino argumenta que esta es una institución divina y no una invención humana, demostrando que el bautismo de los niños está sólidamente basado en las Escrituras y no debe ser descartado. Calvino enfatiza que las promesas de Dios que se representan en el bautismo no deben ser vistas solo como ceremonias externas, sino como misterios espirituales que incluyen a los niños. Las promesas de purificación y regeneración que se hacen en el bautismo son válidamente emitidas para todos. Además, Calvino establece una continuidad entre la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento, ya que ambos son señales del pacto de Dios con su pueblo. Al igual que los niños fueron circuncidados, también deben ser bautizados en el Nuevo Testamento. Calvino también responde a objeciones sobre la capacidad de los niños para comprender el significado del bautismo, argumentando que, al igual que la circuncisión, la falta de comprensión no impide la participación del pacto de Dios. Los niños, por lo tanto, tienen derecho a recibir el bautismo y ser considerados parte de la comunidad cristiana desde una edad temprana, lo que les impulsa hacia una vida de fe y piedad cuando lleguen a la madurez. Capítulo 7. La Santa Cena de Jesucristo, beneficio que nos aporta. Cristo instituyó la Santa Cena para asegurarnos del alimento espiritual, que es su cuerpo y sangre, y este sacramento no solo representa nuestra comunión con Él, sino que también es un medio para confirmar nuestra fe y darnos la seguridad de la vida eterna. Como en el bautismo somos regenerados, en la cena somos sostenidos en nuestra fe mediante este alimento espiritual. Cristo se convierte en nuestro pan de vida, lo que nos alimenta para alcanzar la inmortalidad del cielo. Sin embargo, este misterio ha sido oscurecido por Satanás, con disputas y controversias. Pero a pesar de esto, el sacramento continúa siendo una promesa de la presencia de Cristo. El signo de pan y vino no son meras figuras, sino representaciones tangibles del cuerpo y sangre de Cristo, de los cuales participamos espiritualmente. Este alimento espiritual es necesario para nuestra fe y para nuestra vida eterna, y su eficacia no reside solo en un acto de fe, sino en la verdadera comunión con Cristo que se realiza mediante la obra del Espíritu Santo. Aunque el sacramento es incomprensible en su totalidad, su virtud reside en la fe que nos asegura nuestra redención y salvación a través de la unión con Cristo. La participación en la Santa Cena fortalece nuestra fe al recordarnos que nuestros pecados han sido absueltos y que nuestra vida está unida a la vida de Cristo. En ella nuestras almas se nutren no solo con la fe, sino con la verdadera comunión con Cristo, quien mediante su carne y sangre nos mantiene en la vida eterna. Se refuta la acusación de que los reformadores miden el poder de Dios con la razón humana, destacando que no han reducido el misterio a lo racional ni lo han limitado a las leyes naturales. La carne de Cristo, según ellos, vivifica el alma por la fe, sin necesidad de milagros extraordinarios. Se objeta también la oración y el uso supersticioso de la cena, defendiendo que la presencia de Cristo es espiritual y que debe ser recibida con la fe, no a través de la transubstanciación o la consagración del pan y el vino de forma material. La verdadera participación en la cena, según esta visión, está basada en la unión espiritual con Cristo, facilitada por el Espíritu Santo. Ojo que esa palabra que puede parecerle extraña a usted, la transubstanciación, es la doctrina teológica de la Iglesia Católica que sostiene que durante la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan su apariencia física original. Vamos con el capítulo 18. La misa del papado es un sacrilegio por la cual la cena de Cristo ha sido no solamente profanada, sino también destruida. En este capítulo entonces se critica el sacramento de la misa en la tradición del papado, sosteniendo que ha oscurecido y pervertido la verdadera naturaleza de la cena del Señor. Según el autor, la misa considerada como un sacrificio para la remisión de pecados es una invención satánica que ha embriagado al mundo con un grave error teológico. Y esta práctica no solo ha deformado el sacramento, sino que también ha enterrado la verdadera memoria de la muerte de Jesucristo y su redención. Calvino expone cómo la misa deshonra el sacerdocio eterno de Cristo, al sugerir que los sacerdotes humanos actúan como vicarios de Cristo, repitiendo su sacrificio. Según el autor, esto no solo despoja a Jesucristo de su dignidad, sino que niega su sacrificio único y eterno, que fue suficiente
para redimir a la humanidad. En esta línea se critica la idea de que la misa funcione como un nuevo sacrificio que pueda aplicarse a la salvación de vivos y muertos. Asimismo, se argumenta que la misa destruye el verdadero significado de la cruz de Cristo. El sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez en la cruz fue suficiente para la redención eterna, y cualquier reiteración como la que se acaba de proponer en la misa socava la perfección y eficacia de esa oblación única. Finalmente, Calvino sostiene que la misa borra la verdadera muerte de Cristo, presentando un Nuevo Testamento que sugiere una continua necesidad de sacrificio. Y este concepto perpetúa la idea de que Cristo debe morir nuevamente, lo cual es rechazado tajantemente. Además, se afirma que la misa usurpa el lugar de la cena del Señor, lo que debería ser un don recibido en una obra de satisfacción. Vamos con el capítulo 19 ya, otras 5 ceremonias falsamente llamadas sacramentos. Calvino comienza este capítulo afirmando que la disputa previa sobre los sacramentos debería haber sido suficiente para convencer a los creyentes de que solo existen 2 sacramentos instituidos por el Señor, el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, dado que la Iglesia romana estableció la doctrina de los 7 sacramentos y esta creencia está profundamente arraigada en la mente de las personas, Calvino considera necesario examinar otros 5 sacramentos que Roma ha instituido como si fueran verdaderos sacramentos, pero que en realidad no lo son. Calvino aclara que no se opone simplemente al uso de la palabra sacramento, sino a las graves consecuencias que trae el mal uso de este término. Un sacramento verdadero debe ser instituido por Dios y debe sellar la promesa divina, y sin embargo los 5 sacramentos adicionales carecen de estos elementos. Calvino insiste en que un sacramento verdadero debe estar fundado en una promesa de Dios. El propósito de un sacramento es asegurar y consolar a los creyentes actuando como un sello de la promesa divina. No es competencia del ser humano instituir sacramentos, ya que solo Dios tiene la autoridad para hacerlo. Además, debe existir una diferencia clara entre sacramentos y ceremonias eclesiásticas ordinarias, ya que no todas las prácticas cristianas pueden ser elevadas a nivel de sacramento. Calvino refuta la idea de que la Iglesia primitiva reconociera 7 sacramentos. Señala que los padres de la Iglesia, incluidos San Agustín y otros, reconocían solo 2, nuevamente el bautismo y la Eucaristía. Los otros ritos y ceremonias, aunque mencionados en la Iglesia primitiva, no tenían el mismo estatus sacramental de estos 2. ¿Y qué hay de la confirmación, la famosa confirmación católica, que hasta los días de hoy está? Calvino explica que la práctica de la confirmación surgió como un rito en el que los jóvenes cristianos, al alcanzar la edad de la razón, confesaban su fe frente al obispo. Y esta ceremonia incluía la imposición de manos como símbolo de bendición y oración. Sin embargo, critica a la Iglesia romana por haber convertido este rito en un sacramento, argumentando que no tiene fundamento bíblico ni mandato divino. La práctica romana de ungir con aceite a los confirmados carece de la palabra de Dios y es vista como una invención humana que no tiene absolutamente ningún valor espiritual. La verdad es que la Iglesia romana ha tergiversado la confirmación, según Calvino, afirmando que con esta ceremonia se confiere el Espíritu Santo para fortalecer a los cristianos para la batalla espiritual. Sin embargo, Calvino señala que no hay evidencia bíblica que respalde esta afirmación y que la confirmación tal como se practica en la Iglesia es un verdadero sacrilegio. Calvino también aborda el argumento de que la imposición de manos utilizada por los apóstoles para impartir el Espíritu Santo justifica la confirmación como sacramento, pero explica que la imposición de manos en la época apostólica estaba relacionada con dones visibles del Espíritu Santo que ya no están disponibles hoy en día. Por lo tanto, los ritos modernos de imposición de manos no tienen el mismo propósito o poder. Calvino, además, encuentra ridículo la idea de que la imposición de manos o cualquier otro rito de los apóstoles puede ser replicado como un sacramento, así como el soplo de Cristo a sus discípulos no es repetido por los cristianos. La imposición de manos tampoco debe ser utilizada como una base para la confirmación. Ahora bien, Calvino también critica la afirmación de la Iglesia romana de que la confirmación es necesaria para completar el bautismo, pero argumenta que esto es una grave prevención del bautismo, que es completo en sí mismo. Según Calvino, el bautismo une al creyente con Cristo en su muerte y resurrección, proporcionándole la fuerza para luchar contra el pecado. Además, Calvino concluye finalmente que la doctrina romana
de la confirmación es contraria a la naturaleza bíblica. Acusa a los defensores de la confirmación de transferir las promesas del bautismo a este rito no bíblico, apartando así a los fieles de la verdadera gracia de Dios. Por lo tanto, los 5 sacramentos adicionales reconocidos por la Iglesia Católica Romana no son verdaderos sacramentos, carecen del fundamento bíblico y de una promesa divina. Capítulo 20. La potestad civil. En este capítulo aborda la segunda forma de gobierno del ser humano relacionada con el orden civil, la justicia y la conducta externa, en contraste con la primera que se refiere a la vida eterna y el alma. Aunque algunos consideran que esta materia no es relevante para la teología o la fe, es crucial abordarla. Hoy en día existen quienes buscan destruir el orden que Dios ha establecido, mientras que otros exaltan a los príncipes por encima de sus límites, casi colocándolos al nivel de Dios. Y ambas posturas, si no se corrigen, comprometen la pureza de la fe. Es necesario recordar que el reino espiritual de Cristo y el poder civil son distintas cosas. Aunque Cristo promete una libertad que no reconoce ninguna autoridad humana, esta libertad es espiritual y se refiere al alma. El poder civil, por otro lado, regula la justicia social y el comportamiento externo y no se opone al reino espiritual de Cristo. Más bien coexisten para asegurar una convivencia justa y pacífica en este mundo, mientras se aspira al reino eterno de Dios. Algunos grupos, como los anabaptistas, antes de que vayamos a ver esto que nos señala Calvino, tenemos que ver qué son los anabaptistas, que en época de Lutero ya eran bastante famosos. Los anabaptistas fueron un movimiento cristiano radical de la Reforma Protestante. Su nombre significa rebautizadores, porque rechazan el bautismo infantil y solo bautizaban a adultos con conciencia de su fe. Por lo tanto, hay bautismo de creyentes. Solo los adultos pueden ser bautizados. Rechazaban la autoridad de los gobiernos en asuntos religiosos. Se oponían a la guerra y al uso de la fuerza. Y algunos grupos practicaban también una especie que, no sé si es preciso llamarlo, pero era como un comunismo cristiano. Compartían bienes. Y eran muy rigurosos con la moral y la conducta cristiana. Obviamente, como protestantes, fueron absolutamente perseguidos. Y Lutero y Calvino los consideraban extremistas. Entonces, estos grupos sostienen que los cristianos no deberían involucrarse en asuntos mundanos como las leyes o los tribunales. Argumentan que los cristianos, al haber muerto en Cristo, deben apartarse de los asuntos del mundo. Sin embargo, el gobierno civil, aunque diferente del espiritual, es necesario para mantener el orden de la sociedad y garantizar la justicia. La perfección completa de la Iglesia no puede reemplazar el orden del gobierno civil, ya que las leyes son necesarias para contener la maldad de los hombres. Esta es una de las cosas por las cuales Calvino rechazaba a los anabaptistas. Pero fíjense una cosa, muchachos. Fíjense una cosa interesante, porque Lutero también rechazaba las leyes humanas bastante. O sea, para él eran absolutamente reprochables. Y esto porque, claro, en su pensamiento del derecho canónico, que tenía reglas más bien que pretendía tener reglas divinas o representarlas, solamente eran reglas humanas con innovaciones humanas. De ahí que haya un dicho muy famoso, que seguramente usted lo conoce, y que de hecho Lutero lo usaba mucho. Pero no sé el verdadero origen, fíjense. Nosotros hicimos un podcast de este dicho que en español se entiende como echa la ley, echa la trampa. Así pensaba Lutero. Eso pensaba Lutero de la ley en general, que eran trampas. En latín se decía inventa lege, inventa fraude. Por lo tanto, para Calvino la verdad es que la sujeción a las leyes humanas, es decir, la ley civil, era absolutamente reprochable, era cambiante, porque claro, las leyes de Dios realmente no cambian. La ley divina, la ley eterna que nosotros ya habíamos visto en Santo Tomás de Aquino, no cambia por nada del mundo, pero la única que sí cambia es la ley civil, la ley humana.
Esa sí que cambia siempre, siempre. Usted lo puede ver quizás en su país, las legislaciones, cómo cambian las leyes, cómo crean unas, derogan otras, etcétera. Eso no pasa en la Biblia, no pasa en la Biblia. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento están derogados de ninguna forma. Ambos se complementan, ambos existen y han existido siempre. Por lo tanto, para Lutero era mucho más importante la ley espiritual, y la ley divina, la ley civil, la verdad es que no importaba mucho. Pero Calvino, y esta es la primera diferencia, o más bien una de las diferencias entre Calvino y Lutero, es que para Lutero, si bien las leyes espirituales están por sobre las civiles, las leyes son necesarias para contener la maldad de los hombres. Como Calvino dice que somos pecadores, entonces necesitamos algo que restrinja, que no haga persistir ese pecado, y las leyes civiles sirven para eso. Por lo tanto, Calvino está absolutamente de acuerdo con que hayan autoridades, con que hayan leyes. De hecho, como todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios, entonces pareciera ser que las leyes civiles también están bajo el control de Dios, ya sea para beneficiar o para perjudicar, etcétera, porque como sabemos hay una doble predestinación. Entonces la orden civil es tan necesaria como el pan, el agua, el aire, y su dignidad es aún mayor. Y no solo regula la convivencia entre los hombres, sino que también garantiza que la idolatría y la blasfemia no se cometan públicamente. El Estado debe velar por el mantenimiento del culto a Dios y la justicia en la sociedad para que los hombres puedan vivir en paz y armonía. Fíjense cómo Calvino aquí llama al Estado a hacerse responsable por el culto a Dios. El oficio de magistrado es una vocación legítima y aprobada por Dios. Los que ocupan este cargo son llamados dioses en las Escrituras, ya que representan la autoridad de Dios en la tierra. Cristo mismo interpretó que quienes reciben la palabra de Dios y ejercen autoridad lo hacen en su nombre. Por tanto, los magistrados deben ser vistos como ministros de la justicia divina y deben actuar con integridad, prudencia y justicia. Aunque algunos creen que el Evangelio de Cristo introduce una anarquía en la que no deben existir reyes o gobernantes, las Escrituras muestran que los magistrados deben someterse a la autoridad de Cristo. Isaías predice que los reyes serán protectores de la iglesia, y Pablo exhorta a orar a los gobernantes para que podamos vivir en paz. Los magistrados no deben actuar en su propio nombre, sino como servidores de la justicia de Dios. Por lo demás, los magistrados deben recordar que son servidores de Dios y deben ejercer su oficio con diligencia y rectitud. No deben permitir que la injusticia o la corrupción entren en los tribunales, ya que su deber es ofrecer una imagen de la justicia y la providencia divina. El oficio de magistrado no es profano, sino es sagrado, y deben ejercerlo con sentido de responsabilidad ante Dios. Aquellos que rechazan la vocación del magistrado como contraria a la religión cristiana, se oponen directamente a Dios. Aunque Jesús dijo a sus discípulos que no se enseñorearan como los reyes de las naciones, esto no significa que los cristianos deban rechazar la autoridad civil. Pablo enseña que toda autoridad viene de Dios, y Pedro manda honrar al rey. La autoridad civil es por tanto legítima y debe ser respetada. Existen tres formas de gobierno además: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Ninguna es perfecta en sí misma, pero la aristocracia es la más aceptable, ya que permite que varios gobernantes se controlen mutuamente. No obstante, la Escritura muestra que las diversas formas de gobierno son permitidas por Dios y cada nación debe someterse a la autoridad bajo la cual vive. El oficio de los gobernantes se extiende a las dos tablas de la ley. Deben velar por el culto a Dios y por la justicia entre los hombres. Los gobernantes cristianos deben tener una responsabilidad especial de asegurar que la verdadera religión florezca. Las leyes humanas deben basarse en la equidad y también el bien común y no pueden contradecir la ley de Dios. La pena de muerte es legítima cuando se ejerce bajo la autoridad de Dios. Aunque la ley prohíbe matar, Dios ha dado la espada a los gobernantes para castigar a los malhechores, y el castigo de los homicidas no es una obra de maldad, sino una ejecución de la justicia divina. Los gobernantes tienen la obligación de defender a sus súbditos incluso por medio de la guerra. Las guerras justas son aquellas que se libran para mantener la paz y la justicia. La Escritura reconoce que algunas guerras son necesarias para corregir la injusticia y defender la ley.
Los tributos e impuestos también son legítimos cuando se usan para el bien común y la majestad del Estado. Los príncipes deben administrar estos recursos con moderación y evitar la avaricia, ya que los impuestos representan el trabajo y el sustento del pueblo. Las leyes son fundamentales entonces para el gobierno civil, pero deben basarse en la equidad y el bien común. La diversidad de leyes en las naciones es aceptable siempre que no aparten de los principios de justicia y humanidad. Las leyes mosaicas no son aplicables a todas las naciones, pero los principios de justicia y equidad que contienen deben ser la guía para todas las legislaciones. La equidad, que es la justicia natural, debe ser el fundamento de todas las leyes. Aunque las leyes pueden variar según las circunstancias de cada nación, todos deben tener como objetivo el bien común y la justicia. Las leyes que promueven la virtud y castigan el mal son las que se ajustan más bien a los principios divinos. Los súbditos deben obedecer a los gobernantes y respetar su autoridad como un don de Dios. Esta obediencia no debe ser fingida sino sincera, basada en el reconocimiento de que los gobernantes son ministros de Dios para el bien de la sociedad. Aunque se debe obedecer a los gobernantes, hay límites a esta obediencia. Si un gobernante exige algo que va en contra de la ley de Dios, los cristianos deben desobedecer. No se debe obedecer a los hombres en contra de los mandamientos de Dios. Finalmente, entonces, el poder civil es una institución ordenada por Dios para garantizar la justicia y la paz en la sociedad. Los gobernantes deben ejercer su autoridad con integridad y justicia, y los súbditos deben obedecerlos en todo lo que no contradiga la ley de Dios. La justicia, la equidad y el bien común son los principios fundamentales que deben guiar tanto a gobernantes como a gobernados. Y así, muchachos, hemos terminado el libro cuarto de esta institución de la religión cristiana, que a mí me parece que mucho más que espiritual, tiene un lado espiritual por cierto, pero mucho más que un lado espiritual, aquí estamos hablando de hechos. Hechos que obviamente son propios del contexto en la época en que vivía Calvino, del poder general que tenía la iglesia. Pero aquí estaba Calvino para criticar la iglesia, para enseñarnos que el verdadero sacramento está en las escrituras y no en los intermediarios. El poder civil tiene una responsabilidad con respecto a sus súbditos y debe también guiarse por el poder divino, pero debe aplicar corrección, debe ser algo que ayude de alguna manera a esta, a plasmar finalmente la ley divina. Hemos terminado entonces, muchachos, con el libro cuarto. Hemos terminado uno de los textos cristianos más importantes de todos los tiempos, que es la institución de la religión cristiana. Yo creo que hemos visto a los grandes, hemos visto a San Agustín, las confesiones, la ciudad de Dios, y a este hombre que es Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Oye, no hemos terminado la Suma Teológica, nos falta un montón. Pero déjenme decirles que con respecto a Santo Tomás de Aquino, nosotros al menos hemos terminado dentro del podcast la primera parte de la Suma Teológica, pero la verdad es que la parte de Dios al menos, es decir, de las cuestiones 1 a la 26 ya la hemos terminado, y bueno, hay otras que hemos realizado, pero ya de forma más aleatoria, ¿no? Aleatoria, depende como los temas que nos puedan servir. Así que eso, muchachos, hemos terminado la institución de la religión cristiana de Calvino. Pero esto no termina aquí porque hay otros escritos muy importantes de Calvino que debemos analizar. Así que no crean que hemos acabado con Calvino. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y también a la comunidad de WhatsApp para que ahí podamos señalar los puntos de vista y discutir algún tema.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.